Hola, soy Guadalupe Hola, soy Zuleika. y hoy vamos a hablar sobre las 6 pandemias más letales de la historia de la humanidad. De la peste negra al coronavirus, reflexionamos acerca del futuro de las pandemias con un repaso de los brotes más devastadores de la historia desde los primeros registros datados en la Edad Antigua. La peste negra de 1347 a 1351, 11 años en total. Del 75 a 200 millones de muertes, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, la peste negra, terminó con la vida de 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV. El brote repentino de esta enfermedad afectó, según estiman modelos de predicción actuales, entre 75 y 200 millones de personas, que traducido a porcentaje se encuentra a un 30 y un 60% de la población de Europa. De acuerdo a los datos actuales, el inicio de la pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa hasta alcanzar su pico entre 1347 y 1353, aunque durante siglos se ha culpado de su origen a las ratas. Un estudio del 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. La fiebre, la tos, las manchas en la piel y otros síntomas como la gangrena, que dio nombre a la epidemia, se extendieron como la pólvora por el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, con una mortalidad muy alta. Aunque la gravedad de la plaga fue diferente según la zona, los estragos de su consecuencia a nivel económico, político y social fueron abrumadores sobre la medicina de aquella época. Era tan básica que no estaba preparada para investigar la causa de la enfermedad, por lo que los historiadores médicos y biólogos no hallaron consenso sobre si la raíz de la plaga fue más variante de la peste bubónica u otra enfermedad distinta. A lo largo de los años posteriores, la mayoría de variedades de Yersinia pestis se ha encontrado en China, lo que podría indicar que la epidemia se originó en aquella región. La gripe española empezó en el año 1918 y terminó en el año 1919, un año en total. Hubo de 40 a 50 millones de muertes. Al contrario de lo que puede parecer debido a su nombre, la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo y no se inició en nuestro país. Aunque no exista un consenso en cuanto a su origen, muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918. En el contexto de una guerra mundial en la que España era neutral, nuestro territorio no censuró la información sobre la epidemia y sus consecuencias, a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico, que eliminaron toda información al respecto con el objetivo de no desmoralizar a las tropas y no mostrar sus puntos más vulnerables al enemigo. Por tanto, los medios de comunicación españoles fueron los primeros en informar sobre la enfermedad y además fuimos uno de los países más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1, afirma la Gaceta Médica. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables, entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. El VIH-Sida, de 1981 hasta la actualidad, tiene de 25 a 35 millones de muertes. Desde su aparición en 1976, el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ha matado a 32 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud. A día de hoy, hay entre 31 y 35 millones conviviendo con la enfermedad, sobre todo en África. Este virus infecta las células del sistema inmunitario, mermando la capacidad del organismo para combatir enfermedades. En las etapas más avanzadas del virus sobreviene el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que ha tenido un gran impacto en la sociedad, no solo a nivel de salud, sino como fuente de discriminación.
El VIH-Sida sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, afirma la Organización Mundial de la Salud. A mediados de 2017, 20.9 millones de personas estaban recibiendo terapia antirretrovírica en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de las 36.7 millones de personas que vivían con el VIH estaban recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel mundial. Plaga de Justiniano. Empezó en el año 541 y terminó en el año 542. Hubo de 25 a 50 millones de muertes. La información sobre las enfermedades del pasado es más desconocida cuanto más retrocedemos en la historia. Sin embargo, existen evidencias que sugieren que la llamada plaga de Justiniano se encuentra en cuarto lugar entre la más devastadora, con cifras de mortalidad entre los 25 y los 50 millones de personas fallecidas. Según las estimaciones demográficas del siglo VI, supuso la muerte de entre el 13 y el 26% de la población. Su origen se halló durante el Imperio Bizantino, en las ratas que viajaban cientos de kilómetros en los barcos mercantes, que navegaban en los distintos rincones de Eurasia, entre el año 541 y 549. La plaga fue recurrente en las zonas cercanas a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750. Los lugares más aceptados como en origen de la pandemia nos llevan a los enclaves comerciales del este de África, y su causa más aceptada se halla en la bacteria Yersinia pestis, como en el caso posterior de la peste negra, aunque proveniente de una cepa diferente. En este caso su nombre hizo referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. Viruela de 1520 tuvo 56 millones de muertes, también bautizada en honor a las pústulas que provocan en la piel. La viruela fue una pandemia devastadora con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos de momias egipcias datadas del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se expandió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en la Europa del siglo XVIII, y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaba ceguera o quedaban desfigurados. La Organización Mundial de la Salud declaró una erradicación de 1980 tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Sin embargo, se estima que la viruela mató hasta 300 millones de personas en el siglo XX y hasta 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. Previo a la aparición de la vacunación en China, se practicaba la inoculación para prevenir la enfermedad al menos desde el siglo X después de Cristo. Siglos más tarde, la británica Mary Montagu observó cómo los circasianos que se pinchaban con agujas impregnadas en pus de viruela nunca contraían la enfermedad, lo que significó uno de los mayores aportes a este respecto en Occidente, hasta que el científico Edward Jenner desarrolló la vacuna 90 años más tarde. Tras la campaña de vacunación, el virus quedó erradicado, excepto por las reservas en estado criogénico que todavía quedan en los laboratorios de Rusia y Estados Unidos, a pesar de que algunos grupos de expertos han solicitado su eliminación para evitar incidentes. No se llevó a cabo por falta de información sobre el virus. COVID-19. Su primer caso fue identificado en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China. La Organización Mundial de Salud la reconoció como una pandemia el 11 de marzo del 2020, cuando informó que había 4.291 muertos y 118.000 casos en 114 países. El día 9 de julio del 2021 se ha informado que más de 186.8 millones de casos de la enfermedad en 258 países y territorios en el mundo, y 4.035.527 de fallecidos.
Desde los inicios de este turbulento 2020, la ciencia trabaja a contrarreloj en la investigación de la COVID-19, declarada en marzo pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces las cifras del coronavirus continúan su ascenso, transformando la realidad de todos los países desde el primero al último detalle de nuestro día a día. Sin embargo, al analizarlas a través de un prisma global, las cifras del COVID-19 aún están lejos de sus competidores más letales a través de un prisma global. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, suscríbete. Y regálanos un like que muy pronto nos volvemos a ver. Chao.